hubiera pérdida de capital de una sociedad, este deberá ser reintegrado o reducido cuanto menos en el monto de las pérdidas antes de hacerse repartición o distribución alguna de las utilidades. Imagínense, como todo negocio, cuando uno empieza, pues no es que ya pongas hoy el negocio y ya te esté dando plata, te esté generando algún tipo de lucro. Que bueno, fuera, la mayoría de empresas, según los estudios mercadológicos, dicen que uno primero pues tiene que trabajar duro 6 meses para poder ir acreditando uno el negocio y pues ya empezar uno a ver la recuperación del capital, no ganancia, sino solo recuperación de capital invertido. Pero pues en algún momento se pierde, ¿verdad? Se pierde ese capital en el sentido de que, por ejemplo, estoy vendiendo risitos, pero los risitos tienen su fecha de caducidad y si yo no logro vender o colocar esos risitos antes de que se vencen, es una pérdida de capital para la sociedad. Entonces esa pérdida pues la tienen que, antes de, digamos, decir, bueno, ya se acabó la sociedad y pues vamos a ver cuánto le toca a cada quien. Ajá, si vamos a repetir, bueno, quedaron 1 millón y somos 2 personas, pues debería corresponder 500,000 a cada uno. Ah, sí, pero tenemos una pérdida de 100,000. Entonces, a ese millón le restamos los 100,000 de la pérdida porque no se vendió, porque se arruinó el producto, porque ya no funciona. Entonces ya solo quedarían los 900,000. Entonces ya esos 900,000 ya los dividimos dentro de los socios y en este caso serían dos socios, 400,000, 450,000 cada uno, ¿verdad? Entonces a eso se refiere a la pérdida de capital que al final lo va a absorber la sociedad, pero antes de que se finiquite la sociedad, se le va a restar esa pérdida de capital y lo que ya quede, pues eso es lo que se distribuye entre los socios. En el artículo 33 habla de la distribución de utilidades y pérdidas. El reparto de utilidades o pérdidas se observarán, salvo pacto en contrario, las reglas siguientes. Primero, la distribución entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente al capital que cada uno tenga aportado en la sociedad. Si yo, por ejemplo, aporté 100,000 y Daniel aportó 50,000, obviamente yo voy a ser un socio mayoritario y pues las ganancias que yo voy a recibir van a ser mayores en relación al capital que yo aporté y en relación al capital que Daniel aportó. Segundo, si el contrato se estipuló la parte de las ganancias sin mencionar las pérdidas, la distribución de estas se hará en la misma proporción de aquellas y viceversa, de modo que la expresión de las unas sirva para las otras. Bueno, se dejó estipulado, bueno, yo aporté un 60% del capital, entonces yo voy a tener de ganancias un 60% y la otra persona un 40%. Pero yo no dejé estipulado, bueno, y si en un dado caso hay una pérdida, ¿qué sucede con esa pérdida? Entonces, si uno no lo dejó descrito a la hora de que exista una pérdida, igual la sociedad la va a absorber y cada quien a mí me van a quitar el 60% de la pérdida y a la otra persona el 40% de la pérdida, ¿verdad? Para que sea equitativo en relación al capital que cada quien aportó. En la tercera, la participación del socio industrial en las utilidades se determinará promediando el capital de todas las aportaciones. Si es un solo el socio capitalista, la parte del socio industrial será igual a la del otro socio, ¿verdad? Pues hay gente que tiene plata y dice, bueno, pongamos un negocio, pero yo no quiero hacer nada, solo aquí están los 100,000 y pues démosle y tú te encargas de todas las diligencias, de ir a comprar el producto, de montar el negocio, en fin, que haya un socio industrial. Pero dice que al final, de igual manera, van a repartir tanto para el socio capitalista como para el socio industrial. Cuarto, si fueran varios los socios industriales, se aplicará la regla anterior y el resultado se dividirá en partes iguales entre ellos. Por ejemplo, tenemos un socio capitalista que tiene plata el cuate y los otros tres son industriales. Al final, la plata se va a dividir en 4 partes iguales, ¿verdad? Tanto para los industriales como para el capitalista. Quinto, el socio o socios industriales no soportarán las pérdidas, sino en la parte que exceda del capital, ¿verdad? Entonces también hay una regla. Si está el socio o hay socios industriales, estos no soportan
la cantidad total de las pérdidas, sino solo la que exceda del capital, ¿verdad? Del capital obviamente aportado al inicio de la sociedad. Sexto, el socio que reúna la doble calidad de capitalista e industrial participará en las utilidades o en las pérdidas en cada uno de los conceptos que le corresponden según las normas anteriores. Bueno, hay gente que tiene plata, pero pues también se involucra en el negocio. Entonces al final igual va a recibir las ganancias dobles si es capitalista y si también es un socio industrial. Y de igual manera las pérdidas las va a absorber en calidad de capitalista y en calidades de socio industrial. Artículo 34. Vamos a llegar hasta el artículo 35, compañeros, y mañana continuamos con los demás artículos. En el artículo 34 dice pacto leonino y preferencias. Son nulas y se tienen por no supuestas las cláusulas de la escritura social en que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias, pero puede válidamente convertirse en preferencias entre los socios para el pago de sus capitales en caso de liquidación o de pago de utilidades o dividendos. La estipulación que exima a un socio capitalista de participar en las pérdidas no producirá efecto contra terceros. Entonces, prácticamente en el pacto leonino o de preferencias, este pacto dice que alguno de los socios no participará en las ganancias. Dice, son nulas y se tienen por no supuestas las cláusulas de escritura social en que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias. Imagínense que alguien dice, bueno, mira, vamos a montar una empresa, yo pongo 100,000, tú 100,000, tú 100,000. Y va a decir uno, no, pues yo tengo 1,000,000 de quetzales. Entonces, no se preocupen, yo no quiero ganancias, solo denle ustedes ahí para la empresa. Dice que aunque así lo estipulasen, no puede ser válido. Sí o sí, si hay 3 socios y cada quien va a recibir en base a la inversión que puso. No es válido, ¿verdad? Son nulas esas cláusulas en donde diga que alguno de los socios no va a recibir las ganancias que le corresponden por el capital que éste aportó. En el artículo 35 dice utilidades no causadas. Queda prohibida la distribución de utilidades que no se hayan realmente obtenido conforme el balance general del ejercicio. Aparte de las utilidades del ejercicio social recién pasado, también se podrá distribuir las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Los administradores que autoricen pagos en contravención de lo anterior y los socios que los hubieran percibido responderán solidariamente de su reintegro a la sociedad, lo que podrá ser excedido por la propia sociedad, por sus acreedores y por los otros socios, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de utilidades no causadas, ¿verdad? Si en algún momento dado se tienen utilidades, pero que no están registradas en el balance general de la sociedad, estas no pueden tomarse en cuenta ni distribuirse dentro de los socios. También, aparte de las utilidades del ejercicio social recién pasado, también se podrán distribuir las utilidades acumuladas en ejercicios anteriores. Por ejemplo, en años anteriores se tuvo una ganancia del 10%, pero pues pasaron ya 3 años y no se han dividido esas ganancias. Entonces se van acumulando el 10% de un año, el 15% del otro y el 20%. Entonces al final sí se pueden repartir esas utilidades aunque hayan sido de ejercicios anteriores. Y en la tercera parte del artículo 35 dice los administradores que autoricen pagos en contravención de lo anterior y los socios que los hubieran percibido responderán solidariamente de su reintegro a la sociedad y lo que podrá ser exigido por la propia sociedad, por sus acreedores y por los otros socios. Bueno, si ellos tienen ciertas utilidades, pero tienen algunas cuentas pendientes con sus acreedores, pues tienen que saldar sus cuentas y pues ya después lo demás sí se lo pueden repartir. Bueno, compañeros, vamos a dejar el repaso acá porque pues ya son las 11 de la noche y pues estamos cansados del examen. Nos vamos a conectar quizás mañana más temprano para poder avanzar un poquito más con la lectura de los artículos y pues ahí traten de ver el repaso de Sergio porque
Ahí vienen muchas preguntas que van a ser motivo de examen. Que tengan feliz noche, compañeros, que descansen. Mañana a las 7 dice Daniel, mañana a las 7 primeramente Dios, nos juntamos para estudiar. Bueno, que descansen.